Radio Universidad presenta el programa Humanismo Social, un espacio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que te da acceso a la información, fomenta la cultura del conocimiento y fortalece la participación activa de la ciudadanía en la construcción de una sociedad más crítica e informada. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, estimadas y estimados radioescuchas de Radio Universidad. Hoy, martes 9 de diciembre del 2025, les saludamos desde el Campus 1 de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Su servidor, Rodrigo Ramírez Tarango y Socorro Márquez Regalado, profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra alma mater, quienes les damos la más cordial de las bienvenidas a este su programa, Humanismo Social. Muy buenas tardes, estamos en vivo a través del 88.1 de FM de Radio Universidad. El nombre de nuestro programa Humanismo Social refleja nuestra intención de poner en el centro de la discusión al ser humano en temas específicos de interés general. El humanismo, en su esencia, busca valorar la dignidad, los derechos y la historia de las personas. En este espacio queremos promover una mirada crítica y reflexiva sobre las investigaciones que aportan una mejor comprensión de la sociedad. En ese sentido, la ciencia no solo es una herramienta técnica, sino también un acto de compromiso social, de respeto por la vida, por el bien común y por la justicia social. En cada programa de Humanismo Social, distintos colaboradores comparten los resultados de su trabajo, directivos e investigadores que analizan problemáticas sociales y que proponen soluciones desde una perspectiva humanista. Invitaremos a docentes, directivos y miembros del Sistema Nacional de Investigadores para que nos hagan favor de compartirnos sus avances de investigación, sus hallazgos, enriqueciendo así nuestro espacio con voces diferentes y enfoques diversos. Para esto ponemos a sus órdenes los correos electrónicos smarquez@wash.mx, rtramire@wash.mx, así como el correo electrónico ru.fcpys.humanismo@wash.mx, el correo de nuestro programa, para solicitar unirse a nuestro cuerpo de colaboradores. Es un privilegio para ambos formar parte de esta misión de promover el humanismo social a través de la ciencia y la investigación. Y bueno, hoy estamos de lujo porque presentamos a la doctora Amalia Patricia Cobos Campos, abogada, catedrática, comprometida con la ciencia jurídica. Ella es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y bueno, pues podemos estarnos aquí toda la media hora del programa presentando nada más su currículum. Pero bueno, vamos al fondo, el contenido epistémico de las ciencias de las sentencias de la 11ª época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es uno de sus trabajos más recientes, doctora. Sí. Buenas tardes, muchas gracias a ambos por la invitación. Un privilegio estar aquí con doctora, tan distinguidos compañeros maestros de nuestra facultad. Yo también orgullosamente soy profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Y bueno, sí, realmente empecé este trabajo ahora con una estancia de investigación que acabo de regresar del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde tuve el privilegio de contar como mi supervisor de investigación al doctor Enrique Cáceres Nieto, que es un muy distinguido investigador, no solo mexicano, sino a nivel mundial. Y el tema de este trabajo que va a realizar después de esa estancia, doctora, ¿cuál sería? Bueno, he estado trabajando ya desde hace varios meses. La idea es hacer un estudio epistémico para entender cuál es el tipo de argumentaciones y cuál es el modelo epistémico que siguen las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para esta situación elegí la 11ª época. ¿Por qué? Porque acaba de haber un cambio muy significativo en nuestro país en materia de justicia y esta fue la última época en que la Suprema Corte no fue electa a través de elecciones populares. Entonces, me parece muy importante analizar este trabajo que ellos estaban desarrollando para más adelante, si tengo la oportunidad, hacer un estudio comparativo con las sentencias ya de la 14ª época, que empezó en octubre, si no me equivoco, en septiembre de este año, cuando toma protesta la nueva, hoy entra la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya electa popularmente. Entonces, ¿qué quiero hacer o de qué se trata lo que estoy haciendo?
dirán, bueno, la gente que nos escucha dirá, bueno, epistemológicamente, ¿de qué se trata eso? Bueno, la epistemología lo único que busca es la verdad. Entonces, cuando nosotros analizamos lo que hace la Suprema Corte, pareciera que no tiene mucho impacto en los ciudadanos. La verdad es que tiene muchísimo impacto, porque lo que la Corte decide crea muchas situaciones que van diferenciando lo que es justo e injusto dentro de un sistema jurídico y dentro de una democracia contemporánea. Entonces, hemos detectado que las sentencias de la Corte les falta mucha argumentación jurídica y muchas veces se guían por cuestiones de percepción, por cuestiones empíricas, por una serie de situaciones intersubjetivas que no son necesariamente la búsqueda de la verdad. Cuando, sobre todo en materia penal, que es donde también se me pasó a decir que estoy enfocándome a la materia penal, esto ya fue poco a poco como una manera de ir dimensionando la investigación, porque al principio yo quería analizar el Pleno, la primera y la segunda salas de la Suprema Corte, en todas las materias. Hice un mapeo preliminar, un trabajo que me llevó más o menos un mes, y me di cuenta que el Pleno realmente no enriquecía el área jurídica en México, porque lo único que hace es remitir y pues de alguna manera determinar si la constitucionalidad o la interpretación de constitucionalidad de algunas cosas importantes, pero no analiza, no establece paradigmas de verdad, ni establece argumentaciones que nos puedan ser útiles dentro de nuestros esquemas jurídicos. Entonces después me fui a la primera y a la segunda sala y vi también que la segunda sala realmente no tenía una riqueza constructiva desde el punto de vista epistémico y desde el punto de vista de la riqueza jurídica que podríamos tener. Y entonces me quedé con la primera sala y únicamente con la cuestión penal, que fue donde vi yo que había más riqueza. De ahí estuve analizando, bueno, alrededor de, fueron como 9,000 sentencias que estuve trabajando, revisando todos los rubros de las sentencias para ir... En principio yo quería hacer una muestra no probabilística, pero la verdad es que mi supervisor de investigación me dijo, no, haz la probabilística porque si no vas a enloquecer. Porque también quiero platicarles que tratando de aprovechar la inteligencia artificial, se me hizo fácil decirle a la inteligencia artificial, bueno, esta es la 11ª época, en la primera sala, sácame una muestra, dime probabilísticamente cuántas de las que yo encontré. Para esto yo busqué cierto léxico epistémico, nada más, que era verdad, bueno, era epistemología, verdad, certeza, evidencia, creo que era justificación y justificación. Al mapear la Corte en ese sentido, una sola vez se habló de epistemología y no fue en la 11ª época. Fue en la 10ª época y en un voto particular de Saldívar. Es la única vez que se ha usado la palabra epistemología en la Suprema Corte y me quedé asombradísima, sorprendida, impactada con de veras. Ese hallazgo. Sí, porque se supone que son juristas con mucha construcción y nadie usa el término epistemología en la Corte. Eso fue un primer hallazgo que me sorprendió muchísimo. Luego entré a la palabra verdad. Como ustedes pensarán, pues había 2,980 registros de la palabra verdad. Pero entras o ingresas y empiezas a analizarlos y resulta que muchos decían bajo protesta decir verdad. Eso es clásico, que no tiene que ver sí, con la idea. Tuve que entender que necesitaba una muestra probabilística porque tenía que decidir yo qué sentencias me servían y cuáles no, para la riqueza que yo buscaba. ¿Verdad? Justificación estaba no sé cuántas veces, porque ahora resulta que más o menos de la mitad de la época para acá empezaron a añadir dentro de los precedentes y dentro de las jurisprudencias un rubro que se llama justificación. Entonces estaba muchísimas veces, pero también eso fue un trabajo muy arduo porque tuve que eliminar lo que no me servía y lo que sí me servía en el área de justificación. Entonces, evidencia está muy pocas veces. Sorprende, certeza también, y te sorprende también. Sorprendente. Sí, sí. Entonces, al ver toda esta situación, decidí entrar también a los tribunales colegiados de circuito en materia penal. Y entonces empecé también otra vez, y bueno, en los tribunales de circuito encontré la palabra verdad 5,095 veces. Como se imaginaran, revisar los 5,095 registros fue una tarea también bastante ardua. O sea, ya tengo varios meses trabajando y bueno,
porque es que ya no les platiqué lo que me pasó con la inteligencia artificial. Entonces le digo a la inteligencia artificial y me dice, con 60 sentencias que saques, es una muestra probabilística muy buena, N, no sé qué, bueno, ustedes ya saben lo que se hace para... Y dije, bueno, pues me suena muy razonable lo que me está diciendo. Dije, ok, sácame la muestra. Sacó la lista, me tomé la precaución de imprimir toda esa lista que me dio y empezar a revisar en el Seminario Judicial de la Federación los registros. Muchos eran falsos. Sí, no correspondían. Lo que sucede con la IA muchas veces es que los links no direccionan. Es decir, el registro es posible, que sí existe, es muy posible, pero la liga electrónica no funciona. No, o sea, yo me iba con el número, no me dio links, me dio nada más la lista. Sí, en este caso con el listado, yo me fui con el listado, me decía, no sé, amparo en revisión número tanto, de tal sala, de eso, y yo me metía al Google directo y lo buscaba. Pues no, me metía al Seminario Judicial de la Federación, no existía ese registro. Por rubros, algunas veces es como salen, pero... No, la IA no me dio rubros, me dio un listado. Otra, me volví a meter y me metí ya esta vez a Gemini, Copilot y ChatGPT y le dije, bueno, entonces ahora hazme un análisis de esta sentencia. No puedo, vete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ingresa el link porque yo no tengo el texto de la sentencia. Entonces, la verdad es que sí hice algunos intentos más que todo para también aprender y para hacerle más hincapié a mis alumnos que tengan cuidado con lo que sacan de las IA, ¿verdad? Porque la IA hay muchas cosas que no nos resuelve. Entonces, esa experiencia de que me dio sentencias falsas, registros que no eran o que no correspondían a lo que me ponía un registro como penal y resulta que era de derecho familiar y así, cosas así, o sea, no correspondían. Entonces, la verdad no me fue de utilidad. Entonces tuve que arrastrar el lápiz al modo antiguito, al cabo ya estoy muy antiguita yo también. y saqué una muestra, ya ahorita sí ya, de 138 sentencias de la primera sala y 158 de los colegiados. Ahorita ya estoy trabajando sentencia por sentencia. ¿Y qué busco? Bueno, busco el éxito epistémico, pero ¿para qué? Para ver qué me está construyendo dentro de esas sentencias en beneficio de los derechos humanos. Porque ahí es donde está, en la Suprema Corte y en los colegiados, en los amparos, tiene que estar la construcción de los derechos humanos, y no, entonces, ¿para qué nos va a servir el amparo? Claro. Exacto, y además en el tema de la epistemología, es decir, de la búsqueda, y en este caso la estructuración de la verdad, es decir, la relación entre lo que existe y el entendimiento del ser humano, pues también tienen que estar los principios. Es decir, por una parte tenemos la parte lógica, pero por otra parte la cuestión moral. Es decir, los valores, la prudencia primero. Segundo, la justicia, que es lo fundamental, ¿no?, de su análisis. Sí, yo estoy analizando axiológicamente, teleológicamente, y los modelos epistémicos que está manejando, y hay resolución. Veo primero el registro con el rubro, analizo la jurisprudencia de la tesis, y luego veo todo el precedente, toda la sentencia. O sea, sí es un trabajo laborioso, pero estoy feliz haciéndolo, porque la verdad vale la pena. Y he tenido muchas sorpresas. Porque después ahí está lo noticioso, lo impactante del punto. Porque después amplié mi léxico a cuestiones de prueba y sus derivados. Entonces empecé a ver prueba, evidencia, umbral de prueba, admisión de prueba, valoración de prueba. Umbral de prueba, 0 registros en toda la corte. Aquí lo interesante, doctora, sería ver si hay cierto patrón o no lo hay, porque también sería un hallazgo. O sea, correcto, de esas 300 sentencias que usted está analizando, casi 400. Casi 400, si hay cierta analogía o cierta expresión conforme al tenor, al análisis de la argumentación, que más o menos se repita, ahí estaría un hallazgo muy importante. Pero también sería un hallazgo que no encontrara usted nada, que son contradictorios tal vez las exposiciones de los ministros de la Suprema Corte, ¿verdad? Hay cosas que ya he detectado firmemente. Por ejemplo, la Corte no usa doctrina, para nada. Si tú te vas a cualquier corte de Latinoamérica, todos usan doctrina y la citan perfectamente de manera ajustada a una terminología de la investigación. Hagamos un pequeño paréntesis para nuestro público. La doctrina es una de las 5 fuentes del derecho, es decir, no es solamente
un enunciado que suena muy bonito, hacer uso de la doctrina, es una fuente del derecho. Entonces, yo lo que he detectado es que se van esencialmente al enfoque comparativo con todo lo que tienen de jurisprudencia, y acuérdense que acaba de cambiar todo el paradigma mexicano, que antes era a través de la jurisprudencia repetitiva o reiterativa, y ahora tenemos el precedente. O sea, ¿qué va a pasar con el precedente? La verdad a mí me tiene bastante preocupada, porque siento que no estamos preparados para un diseño como ese. Digo, viendo las evidencias que estoy analizando en este momento, viendo si bien tienen un lenguaje jurídico, ¿cómo les diré? Pues bien desarrollado, los argumentos que utilizan normalmente no tienen una argumentación que tenga una riqueza sólida. Están muy influidos todavía por el positivismo, totalmente, y también están dentro del realismo. O sea, todavía su enfoque cognitivo a la hora de establecer su razonamiento jurídico, bueno, más correctamente, porque nosotros no somos psicólogos, su razonamiento jurídico me asombra cómo únicamente se van a lo que es la normatividad y la jurisprudencia. Y las argumentaciones técnico-jurídicas que nos da la doctrina, esa riqueza de construcción de la que podemos sacar tanto, sobre todo en favor de los derechos humanos, para que los justiciables, o sea, las personas que se acercan a pedir justicia, tengan una respuesta adecuada, pues no lo encuentro. Y sobre todo una verdadera garantía, ¿no, doctor? Sí, sí. Hay unas que me han sorprendido mucho. Una que estoy analizando, que voy a presentar en un congreso mañana de Filosofía del Derecho, que me gustó mucho, que precisamente sí hizo una interpretación muy interesante, porque había una contradicción de tesis entre dos colegiados. Uno decía que si la persona estaba privada de su libertad y había una revisión de la medida cautelar y la confirmaban, entonces ya el amparo se quedaba sin materia y había que sobreseerlo. Pero el otro colegiado decía, no, espérate. ¿Para qué pidió la protección de la justicia federal el justiciable? Porque lo tienen privado de su libertad. ¿En qué momento dejó de estar privado de su libertad? Nunca. Por lo tanto, el amparo no se ha quedado sin materia, porque el acto reclamado ahí está. Entonces, ese está interesantísimo, la verdad me gustó mucho ese amparo, y hace ya la sala, la primera sala de la Suprema Corte, hace el análisis y hace la ponderación de las dos situaciones, y se va por el sentido teleológico pro persona, y privilegia el derecho de resolver, pero lo que hace es decir, tienes que resolverle el amparo, y ver si realmente esa medida cautelar, que la Corte, y hace mención de las sentencias de la Corte Interamericana, que le he visto muy poco en las sentencias eso, diciendo que la medida cautelar de prisión preventiva es una medida que debe ser extraordinaria y que no puede ser algo cotidiano. No debe ser la regla. Pues es que Sí, yo no la excepción. el año pasado, el antepasado, no sé, publiqué en Londres un artículo precisamente de la prisión preventiva prima facie en lugar de última ratio. ¿Por qué? Porque es lo que están haciendo los jueces, prisión preventiva para todo. Y ahora con la prisión preventiva oficiosa, peor. Que es violatoria de derechos humanos, Claro, según la Corte Interamericana. es anticonstitucional, la pongan como la pongan. Así es. Pero, entonces, me pareció muy interesante ese fallo, porque ahí la sala dice, no, él sigue privado de su libertad. Eso es lo que hay que resolver. Entonces, hay unas muy interesantes, de veras, que me han parecido súper interesantes. Una sobre los derechos de las víctimas cuando se trata de la desaparición forzada de personas, también me gustó muchísimo. Pero son, como diría mi madre, garbanzos de a libra. Porque, por ejemplo, me encontré 19 sentencias defendiendo la prisión preventiva oficiosa. No tiene defensa. De veras que no, cuando menos yo no se la encuentro, constitucionalmente hablando yo no se la encuentro. Doctora, y ahora que habla usted de la doctrina, de que no la utilizan en no hay en la citas, no hay Suprema Corte de análisis, Justicia no. de la Nación, para poner en contexto a nuestro público, como dice el doctor Ramírez, pues la doctrina son las opiniones de los expertos, Claro, los versados, claro, los que de los tienen una juristas. expertise, Ujú. pero que no están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni son juzgadores tampoco, No están en los sino que tribunales. escriben libros, que escriben artículos científicos, que escriben capítulos de libro, y que sus opiniones son muy importantes para
alimentar todo el sistema jurídico. Claro, son los De hecho, investigadores del derecho. los jueces deberían de tomar en cuenta estas opiniones para fortalecer sus sentencias. Pero usted no ha encontrado ese Aquí en hallazgo México, todavía. no. Yo lo he visto mucho en Sudamérica inclusive tuve una experiencia muy bonita de los primeros viajes que hice hace muchos años a Arica, Chile. Me invitó el presidente de los tribunales y el doctor Rodrigo Serna, y uno de los ponentes era un magistrado de Chile y traía una sentencia que tenía que ver con mi tesis doctoral que en ese momento yo estaba haciendo. Les estoy hablando de 2010, imagínense. Yo terminé en 2011, presenté mi examen de doctorado en 2011. Y le dije, oiga, ¿dónde puedo localizar su sentencia? Me la regaló con todas sus anotaciones a mano que él había hecho sobre la sentencia. Que sí, tiene fascinante, pero además fue donde empecé yo a ver que todas las sentencias en Latinoamérica, la mayoría, traen doctrina y doctrina citada. Y traen a Ferrajoli, y traen así. Entonces, dices tú, bueno, y Ferrajoli no se ha cansado de decir, ustedes lo saben, que el fin del juicio penal es encontrar la verdad. Entonces, todos esos doctrinarios que son los investigadores del derecho, que son los que nos dan la construcción del derecho en el que estamos, pues se están dejando de lado y se concentran mucho en la normatividad y mucho en la jurisprudencia previa. Pero yo digo, bueno, lo que mencionaba Rodrigo hace un momento, ¿dónde están la cuestión axiológica, o sea, los valores sociales que nos impactan? ¿Dónde están los fines, o sea, la teleología del derecho, que tiene que incidir también en esas sentencias? Entonces sí he encontrado mucho vacío en todo eso, en muchas sentencias, no digo que en todas. Que retomando el punto, pues precisamente los autores que se están señalando ahorita, pues son quienes interpretan la parte axiológica y también la relación de verdad. Y la finalidad de la ley. Así y es. de la sentencia. Y precisamente por eso se habla de doctrina, es decir, algo que se tiene que seguir. En el caso del seguimiento de la jurisprudencia o de otros elementos, como señala la doctora, de costumbre, pues solamente se está revolviendo lo que se hace, pero no tiene una conexión necesaria con la verdad. Y eso es un problema. Sí, pues a mí siempre me ha impresionado mucho desde que empecé muy joven en el derecho hace tantísimos años, la famosa verdad legal. Que siempre, la verdad legal es lo que está en el proceso, la verdad real al proceso no le importa. Y yo digo, ¿cómo que no le importa? Entonces, ¿qué clase de justicia está impartiéndose si al proceso no le importa la verdad real? Doctora, ¿qué opinión le merece la última sentencia que acaba de ser pública, y además hay mucho debate sobre eso, de estos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que niegan la cosa juzgada, que hay que volver a retomar esos juicios que ya incluso fueron sentenciados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Los van a volver a retomar? Yo pienso que eso es un absurdo jurídico de lo más grande que puede haber. No bis in idem, ¿verdad? No se puede juzgar dos veces a una persona por lo mismo. No se puede. Esos son principios que vienen desde los romanos, no estamos hablando de ahorita. Son principios que hablan de justicia y de seguridad jurídica. Entonces jamás habría seguridad jurídica porque nunca terminaríamos de juzgar. Jamás. Si podemos seguir abriendo y abriendo. Yo sé que hay procedimientos nuevos que ahora se están dando y que se llaman nulidad de la cosa juzgada, y que hay algunos procedimientos que te permiten reabrir. Pero eso es cuando encuentras situaciones que realmente justifiquen el reabrir un procedimiento. Por ejemplo, una persona fue juzgada por homicidio y resulta que está vivo. La persona que supuestamente mató, y él tiene una sentencia de 50 años de prisión. Ahí sí, yo no te digo nada. Excepcionales. Pero son casos excepcionales. No puede ser la regla porque eso sería un absurdo total. No coincido para nada, con todo el respeto que me merecen. Creo que les falta mucho conocimiento jurídico a estas personas que acaban de entrar. Cuando menos lo que yo he estado viendo, que manifiestan, y algunas cosas que han hecho, rituales religiosos en la Suprema Corte, por ejemplo, prohibidos por la Constitución. O sea, muchas cosas. Y por el Estado laico, ¿verdad? Por el Estado laico, por supuesto. Entonces, creo que falta mucho conocimiento jurídico, que a lo mejor yo tenía mucha fe en esta elección porque, bueno,
podría dejar de lado el nepotismo y muchas cosas que la Corte sí existían. Y hubo estudios muy interesantes. Una profesora de la UNAM, de Ciencias Políticas, por cierto, hizo un estudio sobre el nepotismo. Y nada más en los juzgados de distrito y colegiados de provincia había 7.500 parientes de los magistrados. Entonces, era escandaloso. De veras, el nepotismo era escandaloso. Pero yo, como les decía a mis alumnos, yo no les puedo decir que la elección sea la mejor solución. Y la verdad, de acuerdo a las evidencias que estamos viendo, llegó gente muy valiosa que nunca podría haber llegado, porque no tenía padrino ni tenía influyentismo, pero también llegó gente que no sabe nada. Entonces eso sí es preocupante, porque tú cuando te van a juzgar, quieres que sea alguien que sepa lo que está haciendo. ¿Sí? Por una parte, y por la otra, alguien que no tenga influencias por el lado político y por el otro lado de buscar el voto, ¿no? Que también es político. Siempre ha habido esa situación. La política siempre ha incidido en asuntos muy escandalosos o de mucho, ¿cómo te diré?, de mucha proyección pública, siempre la política ha incidido. Pero de ahí a que estemos pegados todo el tiempo a la política para resolver lo que es jurídico, pues no. Política-electoral, porque eso tiene que tener apellido, ¿no? Porque hay otras cuestiones políticas. Entonces, sí, creo que, bueno, les digo, yo estaba muy motivada con la elección. Yo les decía a mis alumnos, hay que tener fe en el cambio, la Corte ya necesitaba un cambio. Pero cuando pusieron de presidente a este señor que apenas tiene licenciatura, que me disculpe, pero, o sea, yo estoy estudiando Derechos desde los 16 años, tengo 73, y no dejo de estudiar un solo día. Hice maestrías, licenciatura, maestrías, doctorados, postdoctorados, y sigo estudiando y estudio porque es inacabable. Y con una sola licenciatura me va a justificar ser presidente de la Suprema Corte, discúlpeme, pero no puedo entenderlo. Quien deja de estudiar un día, deja de ser un día abogado. Es decir, no está bien la frase, pero... ¿Qué dicen los mandamientos del abogado? Estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día menos abogado. Exacto. Y eso me lo aprendí a los 16 años que entré a la Facultad de Derecho. Oiga, doctora, y entonces, este objeto de investigación que usted está desarrollando actualmente, después de esta estancia que hizo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, le va a permitir hacer eso precisamente, comparar una época con otra. Y ahí vamos a ver, de esos hallazgos, si hay o qué tanta o de qué calidad es la argumentación jurídica antes y después de los jueces electos. Ese podría ser un hallazgo muy interesante. Sí, la verdad es que lo estuve comentando con el supervisor de mi investigación, el doctor Enrique Cáceres, y hemos estado viendo esa posibilidad. Ahorita les digo, estoy trabajando sentencia por sentencia para analizar cuáles son los modelos epistémicos, qué tanto esas expresiones de verdad, de certeza, de evidencia, de prueba, de probanza, impactan en la construcción de una justicia que beneficie a la gente y que tutele sus derechos humanos, que de eso se trata la justicia. Porque actualmente los jueces aplican la ley, no imparten justicia, hasta donde yo lo estoy viendo. Y ahí tenemos otro mandamiento del abogado, doctora. Recuérdeme para no salir al aire aquí con algo impreciso. No, ándale, tú puedes. Pues fuiste mi alumno, tú puedes. Sí, pero no de filosofía del derecho. No, pero sí es la diferencia entre la justicia y la legalidad. Sí. Hay que optar por la justicia. Cuando encuentres en conflicto Así la es. justicia con la verdad, deberás elegir la verdad. Así es. Doctora, tal vez parte de este conflicto que usted está todavía como no como un hallazgo, porque todavía no termina la investigación, pero a lo mejor se puede convertir en una hipótesis. Este dicho de Atienza, de Manuel Atienza, el filósofo del derecho español, un gran jurista, que no consideraba el derecho como una ciencia, epistemológicamente hablando, sino como una técnica, o de Mario Bunge, ¿verdad?, el brasileño, que decía, el derecho es una pseudociencia porque le faltan estos 3 elementos de los 13. A lo mejor es el paradigma que están siguiendo, ¿no? Probablemente ellos, bueno, yo siempre he visto el derecho como una ciencia. Para mí el derecho sí es una ciencia, pero sí hay pensamientos de ese tipo y además están muy enfocados, acuérdate que esos pensamientos de esos juristas están muy centrados en el positivismo. Claro. Yo fui formada en el positivismo, pero claro, tú como jurista tienes que crecer también y tienes que empezar a ver cómo estamos ya de alguna manera
en la época del constructivismo, no del positivismo, y que el constructivismo nos puede dar mucha más riqueza, porque ese conocimiento que el constructivismo te permite, o el constructivismo jurídico estoy hablando yo, ¿verdad?, te permite construir la verdad a través de impulsos cognitivos que se relacionan no solo con lo que estás viendo, sino con todo el entorno que te rodea. O sea, no es nada más agarrar un hecho y aislarlo y decir, esto es así aquí. Porque somos seres sociales, vivimos en una sociedad. Entonces el constructivismo busca precisamente ese enfoque social. Contextual. Y contextual que no ha tenido el positivismo, ni el neopositivismo. O sea, es muy rico en muchas cosas y yo le reconozco muchísimas cosas al positivismo desde el punto de vista de su construcción jurídica. A lo mejor porque fui formada en él. Pero en este momento yo siento que el constructivismo jurídico y la epistemología jurídica aplicada nos pueden dar muchas más respuestas que las que nos podría dar el positivismo. Interesante todo esto que nos estaba planteando, doctora. Y entonces, si hay una perspectiva científica en el derecho, correspondería a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación retomarla y hacer un planteamiento, como usted dijo hace rato, pero es importante retomarlo, ver la teleología, es decir, la finalidad de la ley, y no ceñirnos solamente a lo que la norma dice literalmente, lo que la norma plantea en el tenor de las palabras, sino qué significa. Y esa interpretación es una base para la argumentación. Y entonces los jueces deberían no solamente ceñirse positivistamente hablando a lo que dice la jurisprudencia, a lo que dice la ley, a lo que dice la Constitución, sino a su significado profundo, ¿verdad? Sí, acuérdense esos ejemplos de que, no me acuerdo quién, ahorita no me acuerdo quién fue, que decía, a ver, está prohibido que entren vehículos al parque. Y un niño se cae y se abre la cabeza y la ambulancia no puede entrar al parque porque está prohibido. Claro. Entonces, ¿qué tienes que analizar? El fin con el que fue establecida esa norma. Y esa norma fue establecida para proteger a los niños, porque es un parque donde hay niños. Entonces, la ambulancia tiene que entrar porque tiene que proteger a ese niño que se accidentó. Luego, entonces, la excepción confirma la regla. Así es. Y desde el positivismo no podría entrar a rescatar al niño. Tendría que quedarse allá afuera. Así es. Pues muy interesante su protocolo de investigación, es decir, el enfoque que le está dando. O sea, contrastar lo que dijeron los jueces más importantes de México, una época con otra, y ver si en alguna encuentra argumentos epistemológicos y en otra no las encuentra, o la calidad de esos argumentos va a ser así como lo veo yo planteado teóricamente en la hipótesis, pues es un planteamiento muy, muy interesante. Sí, te digo, me he encontrado algunas muy buenas. Una radiografía de los últimos años de la Corte, así a ese nivel, permitirá apreciar. Hablando ya de la Corte como institución, entre viejos y nuevos, permitirá apreciar tanto las diferentes épocas, sí, claro, pero el paradigma en el que estamos actualmente. Sí. Una interpretación, ahora sí como que se usa mucho en el derecho, hermenéutica, ¿no? La hermenéutica, bueno, la hermenéutica sí la aplican, pero ¿hasta dónde? Ese es el punto, que es complejo. ¿Cómo aplican esa hermenéutica? Entonces, sí he encontrado, te digo, tesoros como ese que les dije, la que voy a analizar mañana en el Congreso, y esa otra de la desaparición forzada, que dice que se puede utilizar la prueba indiciaria, que es algo muy novedoso porque, y es una sentencia, esas dos resoluciones son de 2025, son de este año. Un poquito antes de que ya se terminara la época de la Corte. Entonces, es que cuando hay una desaparición forzada, el Estado tiene la obligación de buscar hasta encontrar, porque las víctimas, directas y indirectas, tienen el derecho a la verdad. Sí, y en esa sentencia hace mucho hincapié al derecho a la verdad, pero lo que más me gustó a mí es que dice, para demostrar la desaparición, se puede utilizar la prueba indiciaria, porque aquí no es fácil establecer cómo desapareció una persona. Entonces tenemos que seguir los indicios que se estuvieron dando, porque, claro,
la policía niega, la Guardia Nacional niega, el ejército niega, y entonces la persona no desapareció. Claro que desapareció. Entonces, ese análisis que hace me gustó muchísimo, que hace uno de los ministros, y en su proyecto, que fue aprobado por unanimidad, y dice, es válida la prueba indiciaria en situaciones de violaciones tan graves a los derechos humanos como son las desapariciones forzadas de personas. Doctora, me voy a permitir cambiar un poquito de tema con la cuestión de la reforma a la ley de amparo. Acaban de plantear, es una reforma de ahora de octubre. Sí. La iniciativa fue en septiembre del 2025 y se aprobó en octubre. Uno de los resultados de esa reforma o de las modificaciones a la ley de amparo es que no tienen derecho a la suspensión provisional vía amparo quienes se les esté siguiendo un procedimiento en razón de cuestiones que está analizando la unidad de inteligencia financiera. Es decir, aquellas personas que probablemente tienen algún juicio por cuestiones de carácter fiscal. Evasión fiscal. Por evasión fiscal. ¿Cuál es su opinión? ¿No tendrían derecho a la suspensión provisional? Bueno, yo creo que eso sí tiene alguna gravedad, alguna repercusión grave, porque los delitos fiscales, a mi juicio, no son delitos graves. Si bien es cierto que son delitos lesivos para el Estado, que afectan el patrimonio del Estado, todo lo que ustedes gusten, pero para mí los delitos graves son los delitos de lesa humanidad, los que afectan a las personas, como ese que acabo de mencionar, la desaparición forzada de personas, los feminicidios, la violencia que vivimos. Esos son los delitos que afectan fuertemente a nuestra sociedad y la lastiman. Y esos son los que tienen que considerarse como delitos de determinada gravedad. Y aún ahí no veo por qué en un momento determinado no se pueda conceder la suspensión si es que procede. La antigua ley, el espíritu siempre fue de que cuando no se concedía la suspensión era porque se afectaba el interés social. Siempre fue ese el espíritu desde que yo me acuerde de la ley de amparo, y todavía está en la Constitución, ¿verdad?, que se da la suspensión mientras no se afecten los intereses sociales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo me voy a amparar porque van a construir una presa que va a beneficiar a 50,000 personas y yo soy uno, pues bueno, ahí la ponderación que haría el juez de amparo pues sería probablemente en favor de la presa, porque es algo para el bienestar social. Pero en este caso de evasión fiscal, yo la verdad no le encontré ninguna justificación a esa reforma, salvo, ¿cómo te diré?, una especie de tratar de meter una medida disuasora, de temor a la gente para que no evada el fisco. Pudiera hacer eso, pero bueno, creo que las personas normales pagamos nuestros impuestos y no tenemos ese tipo de problemas. Entonces, para mí es innecesaria y es injusta, para mí. Pues sí, algunas veces se legisla y se interpreta la ley también desde esa perspectiva, ¿no?, política. ¿Qué puertas se abren? ¿Qué puertas se cierran? Son reformas populistas que muchas veces afectan mucho el entorno jurídico y que no le sirven a la sociedad. Esas son como las penas de 200 años de prisión. O sea, ¿para qué sirve eso? Eso es risible, ¿no? O sea, es una falta de respeto. Eso son mensajes, pero subliminales. Habría que analizar ese tipo de no son disuasores, ¿no? y ahí están las pruebas. El incremento de las penas no inhibe la comisión de los delitos. Ahí están, ¿no es cierto? Porque ahí están las pruebas. Exacto. Pues muy interesante, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa Humanismo Social. Es un honor para nosotros tenerla aquí, una institución en la Universidad Autónoma de Chihuahua que ha formado pues muchos abogados y juristas y jueces y hasta doctrinarios. Entonces merece usted todo nuestro respeto, toda nuestra admiración. Gracias. Y le agradecemos mucho por estar aquí en el programa Humanismo Social. Muy agradecida. Muchísimas gracias. Permitirme compartir mi trabajo de investigación actual. Es parte de, y bueno, tendremos otros programas para otras investigaciones. Agradecemos muchísimo pues el tiempo que nos ha dedicado la doctora Amalia Patricia Cobos Campos, jurista, investigadora, apasionada del derecho. Hasta el siguiente programa. Muchas gracias. Gracias. Por hoy termina Humanismo Social,
el programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que te da acceso a la información, fomenta la cultura del conocimiento y fortalece la participación activa de la ciudadanía en la construcción de una sociedad más crítica e informada. Hasta la próxima emisión.